Buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Misionera del Valle. Es una bendición volvernos a reunir un domingo más en la presencia del Señor. Quiero motivarles a cada uno de ustedes a que a través de estos medios que Dios nos ha permitido tenerlos, podamos domingo a domingo estar reunidos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y este día Dios quiere, a través de su palabra, dejarnos un rema para cada uno de ustedes. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 91, versos del 1 al 5. La palabra de Dios en esta mañana nos dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. Él es el que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. David conocía a ese Dios todopoderoso. Y nosotros hemos visto en este tiempo, a pesar que la muerte está rondando cerca de nosotros, cada vez que salimos, tenemos ese temor de traer muerte a nuestro hogar. Pero su palabra dice: los que confiamos en Dios, los que estamos seguros en el Señor, nada podrá venir a nuestras vidas. Este es un día de mucha bendición. Hoy podemos juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitar que todos, ahí en sus hogares, con un corazón alegre, con un corazón que salte de gratitud a Dios, podamos cantar y bendecir. Luego estaremos escuchando la bendita palabra del Señor. Gracias y adelante. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Eres el más hermoso. Los hijos de los hombres, tu trono es eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor.
más hermoso. Eres el 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 más hermoso. De los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. De los hijos de los hombres. Quiero compartir con ustedes los anuncios para esta semana que hemos comenzado. Culto de niños, domingo 10:30. Culto general a las 11 horas. Y miércoles a las 19 horas. Reunión de discipulado los lunes a las 19 horas a través de la plataforma Zoom. Los días martes, ayuno y oración. Los días jueves, reunión de adolescentes a las 20 horas. Viernes, reunión de jóvenes a las 20 horas. Todo esto por medio de la plataforma Zoom. Quiero pedirles que todos podamos bendecir a nuestro Dios a través de traer los diezmos y ofrendas, sabiendo que Dios en este tiempo ha sido fiel con cada uno de nosotros. Haber tenido este tiempo de alabanza, que es también bueno enviar un afectuoso saludo, fraternal saludo a los hermanos de la Iglesia Misionera del Valle aquí en Sangolquí, como también a los hermanos que se están conectando desde Quevedo, a la iglesia en Quevedo, a la iglesia en Mondayacu, Archidona, en el sector del Oriente, como también un caluroso saludo a los hermanos de Las Delicias. Sepan que estamos orando por la iglesia del Pacto, por la iglesia del Ecuador y por la iglesia del mundo en general, para que Dios en estos tiempos difíciles pues nos proteja, nos siga cuidando, nos siga proveyendo como hasta ahora lo ha hecho. Yendo al tema de nuestro estudio, que lo empezamos en semanas anteriores, habíamos compartido acerca de los fundamentos de la familia cristiana. ¿Por qué de la familia cristiana? Porque es necesario recordar que estos fundamentos son espirituales, y para eso habíamos establecido 3 fundamentos. Sí, en el libro de Génesis capítulo 2 podemos ver que es Dios el que instituyó la familia. En Efesios 5, desde el 18 al 19, la necesidad de poder ser controlados por el Espíritu Santo. En Efesios 21, sometiéndose la familia los unos a los otros en el temor de Dios. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y queremos ver en este tiempo el rol de la esposa dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del hogar. Y quisiera ver con ustedes lo que dice en el libro de Pedro, la carta primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, dice: vosotros
Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que vivamos con nuestras esposas la gracia de la vida. Pero también habíamos visto en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces podemos mirar que la voluntad de Dios es de que nosotros disfrutemos del hogar, de la gracia de tener una esposa, un cónyuge, pero que tan difícil ha sido enfrentarnos desde el inicio, desde el Génesis, a la maldición que el pecado trajo, ese enemigo tan fuerte que es Satanás contra la familia y la carnalidad del hombre, que se ha manifestado en la poligamia, en la pornografía, en el adulterio, en el homosexualismo, en el matrimonio del mismo género, en el incesto, en la prostitución. Es lo que están desintegrando a la familia cristiana. Por eso Dios quiere que vayamos a los fundamentos, vayamos a su palabra. Él dio su palabra para poder a través de ella guiar a las familias, guiar a los matrimonios. Y en esta ocasión queremos mirar el rol que debe desempeñar la esposa dentro del matrimonio. Vayamos al libro de Efesios, que ha sido hasta ahora nuestro texto de estudio, a partir del verso 22. Si todos me ayudan en sus casitas tomando su Biblia, que es bien importante, sí sería bueno que usted pueda subrayar estos versículos de este pasaje. Verso 22 del capítulo 5 de Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Habíamos visto dentro de los fundamentos este tema del sometimiento. Sí, y habíamos recordado ese concepto. Dice, someterse viene del griego potazo, que significa colocarse debajo de otro por ser de menor rango. En cuanto al matrimonio, Dios establece esta prioridad, esta premisa, sí, que la mujer debe estar sometiéndose a su esposo, porque eso es lo que agrada a Dios. Y pone un ejemplo, así como la iglesia está sujeta, se ha sometido a Cristo, así la esposa debe someterse a su marido. ¿Por qué, mis amados hermanos? Es en cuanto al orden, es en cuanto a la manera de funcionar dentro del hogar. No que el uno sea mayor que el otro, pero eso es lo que establece Dios. Entonces aquí, dentro del sometimiento, vamos a ver algunos aspectos. Dice Hechos 4:19, más Pedro y Juan diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque dice en el verso 24 que las casadas, las esposas deben sujetarse a todo. Pero ¿a todo de qué? ¿En cuanto a qué? A todo en cuanto a lo que es justo, en cuanto a lo que le agrada a Dios. En el contexto de este pasaje nosotros podemos ver que los apóstoles Pedro y Juan habían sido tomados prisioneros por estar predicando la palabra de Dios. Y luego que fueron puestos en libertad, vino la guardia romana y les insistían que dejen de predicar en aquel nombre de Jesús. Entonces, la respuesta de los apóstoles en aquel tiempo fue: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Sí, la orden es que la esposa se someta en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo sabio, en todo aquello que glorifica a Dios. Las casadas estén sometidos a sus maridos, porque esto es una obligación en todo tiempo y en todo lugar.
La palabra no ha dejado de ser, está establecido. Si nosotros queremos tener éxito en esta sociedad conyugal, que éxito en este proyecto, en las metas de nuestro matrimonio, debemos tener muy claras tanto el rol de la esposa como el rol del marido, del esposo. Miramos nosotros en Primera de Pedro capítulo 3 verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. El sometimiento de la mujer es una actitud que agrada a Dios. Y si nosotros podemos mirar en el contexto del capítulo 2, este tipo de sometimiento también está relacionado en el someterse a las autoridades estatales, en el trabajo, en la iglesia. Así como Cristo nos dio el ejemplo de someterse al Padre cuando vino con un solo propósito: poder salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Él se sometió muchas veces en su humanidad. Recordemos ahí en el huerto cuando estaba orando. Sí, dice que su sudor, la intensidad de su dolor era tanto que dijo: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y lo hizo 3 veces. Y al final dice que dijo: no sea como yo quiera, Señor, se haga tu voluntad. Y en ese contexto está el sometimiento que Pedro está enseñando a la mujer. Dice que es bueno que la mujer se someta, porque eso agrada a Dios. También nosotros podemos mirar otro aspecto del sometimiento. Dice: el sometimiento de la esposa es por causa de orden y de creación. Primera de Corintios capítulo 11, del 3 al 11. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 11. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Una vez más vuelvo a recordarles, el sometimiento no es un aspecto de jerarquía, no es quién es más, no es el que manda, no es el que ordena. No, aquí es por causa de orden. Sí, porque si nosotros podemos ver en el versículo 3, dice que el varón es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Y eso no significa que el uno sea más que el otro, pero es por causa de orden. Y si nosotros, bajo esta premisa de estos principios espirituales, estamos decididos a obedecer a Dios, estamos dependiendo del Espíritu Santo, porque eso también habíamos visto en enseñanzas anteriores, que es necesario que el cristiano, tanto el varón como la mujer, los hijos, la iglesia, esté sometida al Espíritu Santo, esté llena del Espíritu Santo. Es cuando nosotros vamos a poder ejercer esa autoridad, y es cuando nosotros vamos a poder obedecer también la palabra de Dios. Dios establece el sometimiento de la mujer en la iglesia. Este sometimiento es por orden de creación del varón como de la mujer. No son independientes, todo procede de Dios. Usted puede revisarle luego en 1 Corintios 7:34, dice: las mujeres están llamadas a agradar a sus maridos. ¿Sí? En ese contexto dice, la soltera está llamada a agradar, a servir y agradar a Cristo, a Jesús. Pero la mujer casada está llamada a agradar a su marido. Otro aspecto del sometimiento de la esposa: demanda de sacrificio y devoción. Tito capítulo 2 versos 3 y 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El sometimiento evita que la palabra de Dios sea blasfemada. El sometimiento de la mujer respetuosa trae gloria a Dios.
Sí, demanda de la mujer, y no solo de la mujer, sino tanto del varón, porque más adelante veremos el rol del varón. Demanda mucho sacrificio, demanda una devoción, demanda una dependencia de Dios para que nosotros podamos cumplir con su palabra. Y podemos mirar acá, ¿no?, que esto agrada a Dios. Cuando lo logramos hacer, tanto el varón como la mujer, tanto el hijo, la familia, la iglesia, se somete a Dios, a sus disposiciones, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, eso glorifica a Dios. Y por eso viene Jesús por una iglesia con vestido blanco, inmaculado, sin mancha, una iglesia santificada. Finalmente vamos a ver, dice, el sometimiento de la mujer preserva sus generaciones. Primera Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Salvar, en este caso la palabra salvar significa rescatar o preservar. ¿Cómo? Criando una generación piadosa que ame a Dios. El sometimiento trae respeto al marido. Casi siempre en la Biblia, cuando encontramos la palabra salvación, está implicado del acto redentor, de justificación, de redención que hizo Jesús en la cruz, de liberación que hizo el Señor en la cruz. Pero en este caso la palabra salvación no está diciendo que si tiene hijos va a ser salva, no. En este caso la palabra salvación lo que está enseñándonos es que nos rescata, nos preserva. ¿De qué? Entonces, ¿cuál es el mandamiento mirando este contexto? Que la mujer, si se dedica a criar bien a sus hijos, ¿sí?, si se dedica a su hogar, si se dedica a su casa, preservará, ¿sí?, y rescatará una generación que Dios le ha encargado a criar. Por eso, qué tan difícil en estos tiempos de consumismo. Podemos ver cómo a veces la mujer tiene que ir a trabajar porque los recursos no abastecen en la familia. Pero qué tan importante también es saber que el mandato, el primer mandamiento antes de ir que la mujer vaya a trabajar fuera de su hogar es el trabajo en su casa, ¿sí?, en el cuidado de sus hijos. Ahí sus hijos van a criarse con seguridad. Ahí sus hijos van a criarse con aquel cuidado, aquella vigilancia que en su niñez, en su adolescencia necesitan. Ahí tienen el marco, el que Dios ha establecido. Finalmente quisiera concluir con un concepto acerca de la sumisión. Dice, la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades. Sumisión significa que también pone todos sus recursos y energía a disposición de su marido, que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de la familia. Significa que se considera como parte del equipo de su marido, no es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo, no es solo un ser independiente que va por su propio camino, es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros, tiene ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones, y con amor se los hace conocer, pero sabe que en todo equipo bueno, alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, a sus planes y decisiones, o no habrá progreso, sino por lo contrario, habrá confusión, frustración. El autor es Wayne Mack, del libro Fortaleciendo el Matrimonio. Sí, Dios nos ha permitido establecer una sociedad matrimonial, donde los objetivos son claros, criar a nuestros hijos con el temor de Dios, bajo el temor de Dios, que sean unos hijos piadosos, que sean unos hijos que la generación se extienda como hijos de Dios. No es fácil, como habíamos visto desde el principio. Tiene fundamentos, y los fundamentos están en la vida espiritual que el hogar lleve a cabo, en la dependencia del Espíritu Santo,
en el someterse a los unos a los otros, en la familia. Y recordar también que el matrimonio lo instituyó Dios. Y bajo esa premisa nosotros tenemos garantizado el éxito del matrimonio, tenemos garantizado el éxito de la crianza de nuestros hijos. Pero para eso demanda un sacrificio diario, un esfuerzo de poner actitudes, tanto de la esposa como el esposo. Y cuando vienen los hijos también, los hijos con los padres y los padres con los hijos. Y dentro de la iglesia también. La sumisión es un aspecto muy importante dentro de la vida, en nuestros trabajos, en la sociedad, bajo nuestras autoridades. Por eso, mis amados hermanos, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, Pablo en el libro de Filipenses habla, ¿no? Dice que consideremos al que está al lado nuestro como superior a nosotros mismos. La humildad nos llevará a cumplir la sumisión. Y para eso necesitamos la dependencia de Dios. Yo creo que en estos tiempos que Dios nos ha permitido estar aquí en cuarentena, guardados en nuestras casas, es bueno reflexionar. He tenido algunos testimonios de personas que recién están conociendo el carácter de sus hijos. Y a veces están conociéndose como esposos, y ha habido también violencia intrafamiliar. Y cuán doloroso que es eso. Dios mandó a su Hijo para que se rompan, para que esos hogares sean libertados, porque están siendo esclavos del pecado, están siendo esclavos de la maldad. Y Dios en estos tiempos quiere que nosotros, de alguna manera, con la palabra que trae vida y esa vida en abundancia, lleguemos a los hogares de nuestros familiares que quizás no conozcan a Dios, y podamos también compartir esta palabra que ustedes están recibiendo ahora, podamos llevarlos a otras familias, de aquellos amigos que a veces están ahí con problemas de separación, de divorcio. Sí, hermanos, aprovechemos este tiempo. Los días son malos y el tiempo se acorta. Aprovechemos para llevar el Evangelio de Jesucristo, aquel Evangelio que libertó mi vida, que libertó la vida de mi esposa, que libertó nuestra familia y nos proyecta hacia unas generaciones temerosas de Dios. Yo les agradezco por este tiempo, mis amados, y quisiera terminar con ustedes en una oración, bendiciendo los hogares de la iglesia, bendiciendo los hogares de nuestro país y del mundo entero. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das de recordar tu palabra para algunos, en aprender para otros. Y qué bueno es saber que tú estableciste el matrimonio, tú estableciste la familia, tú nos has dado principios, nos has dado fundamentos, tú nos has dado roles, tanto para el esposo como la esposa. Y por eso te rogamos, mi Dios, que restaures los hogares, Señor, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Restaures los hogares, Dios, de esta nación, porque solamente cuando haya principios éticos, morales, conforme a tu palabra, la sociedad será diferente. Oh Dios, ten misericordia de nuestro país, dale sabiduría, Dios, a nuestro presidente, a nuestras autoridades, para que con honradez, para que con amor al prójimo puedan manejar toda esta situación de enfermedad que ha llegado, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú bendices a nuestra nación y porque tú bendices al mundo entero, a las familias en todo lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por este tiempo que nos han dado. Dios mediante, estamos el día miércoles a las 7 de la noche, también en el culto de la iglesia. Nos recuerden también de poder enviar sus saludos, sus mensajes devocionales de acuerdo al cronograma que hemos establecido. Dios les bendiga.